hay que tener cuidado con estas cosas porque es un punto de ataque a un modelo de datos. ¿Sí? Hay que cuidar mucho los datos. Hoy en día tenemos, vamos a ver que hay un par de ideas de uso de datos. Una es estudiar solo por eso. Ahora sí lo veo. Después la segunda es el modelo, el motor, que trabaja sobre los datos también. Hay posibilidades de que puedan cometer errores a través de algún tipo de ataque, ¿sí? Inclusive hasta poder robar el motor de ideas y dar las vulnerabilidades. ¿No? Si no digo, robar el motor, sí, puede llegar a, si hay un problema de seguridad en algún proveedor o local, o si yo despliego una solución local de este tipo, podrían sacar, o sea, tomar todas las ideas de desarrollo del motor y llevárselo y usar eso para analizar y buscar vulnerabilidades o sea, en contra de ello. O sea, se puede. Está aprobado, ha pasado algo así con el antecesor de Copilot, un chance, tuvo un problema de prompt injection, se llama, es un ataque que se hace creando un prompt que hace que el motor ejecute algo internamente que no es específicamente para lo que está diseñado, pero con eso podría simplificar tener información sensible, inclusive cuenta de usuario, etc. ¿Sí? Eso ha pasado, hoy en día está más en el país, lo van a encontrar en un paper de investigación, pero es posible. ¿Sí? La otra después es específicamente lo que hacen, ¿no? En realidad hay un riesgo, quizás no hay una posibilidad mucho de ataque ahí, pero sí de que no te ha costado el trabajo o el funcionamiento, hasta dónde llega. Es un riesgo. Ahora es un contexto contenido, acotado, podría llegar más allá de lo que uno como nosotros tenía que estar analizando, desarrollando, participándose, tomando decisiones. Sí, es un problema que podría pensarse que también es un problema de ciberseguridad, si tengamos en cuenta. Y después el contexto, el impacto que puede traer que haya algún problema, de hecho sí es un problema de seguridad, depende de por qué la reputación de la empresa es un problema de seguridad, es un problema de seguridad. Con la ciberseguridad protegemos también la reputación. ¿Sí? Si tenemos, o sea, muchas veces se piensa que una empresa que tiene alta reputación porque jamás recibió un ataque. A mí me pregunté si lo tuviera en clases de nivel de seguridad. Y le digo, cuál es para ustedes es más seguro? ¿En quién confiaré más? ¿En una empresa que nunca recibió un ataque? ¿Sí? ¿O su competencia que recibió dos o tres ataques y que pudo resolver y se puso aquí y siguió trabajando? Ya pensando, no, bueno, piensa, no, nunca recibió un ataque, debe ser segurísima, toda la seguridad del mundo. No sé, hay que pensar, es para debatir, pero no puede hablar ni una ni otra, pero es tema para debatir. ¿Sí? Muchas veces se piensa que al no recibir ningún tipo de incidente, eso es seguridad. Y por el otro lado, está el que piensa que seguridad es no pensar que estamos usando 100% seguros, sino que nos pueden pegar del otro lado, nos pueden dañar, pero tenemos la capacidad de resiliencia de levantarnos y volver a trabajar. Así que hay para pensar, luego, aunque algunos problemas que estamos viendo con el tema de las guías en entornos empresariales, hay varios, pero dos pues suelen escucharse bastante. Uno, los deepfakes, para ese lado primero. Sí, han escuchado deepfakes, que bueno, mostrar voces de las personas, imágenes, videos, y está pasando mucho. Está pasando mucho, se escucha en las redes, inclusive en un ataque se pueden hacer pasar por el CISO, el CEO de la empresa, a un usuario solicitando los datos para utilizar el sistema, para que el usuario escucha, es la persona, para que a través del mismo gerente de seguridad, gerente de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Le doy la clave, le doy el usuario. Bueno, esa es una cuestión que la vamos a tener en cuenta en un ratito. ¿Qué pasa con todo esto? Pero es un gran problema. Así que hay que tenerlo en cuenta en esta gran problemática de la ciberseguridad, donde la realidad está siendo su parte real. Y después ya hay, que es un concepto que tiene que ver con que si no tenemos algo definido a nivel institucional, empresarial, de cómo usar, qué usar, ¿sí? Uso seguro de este tipo de software o servicios, ¿sí? Podemos caer
la suerte de estar cometiendo algunos errores y que los usuarios utilicen sus propias cuentas gratuitas o pagas, lo que sea, buscando ser más productivos, ¿sí? Y entonces empezar a mandar a estos chats documentos internos de la empresa. Se puede llegar a perder información de identificación, propiedad intelectual, podemos estar dando a quién sabe de quién datos internos, porque nunca se sabe. Yo lo pensaron una vez, y subieron un documento, y ese documento del otro lado me tiene un resumen fantástico. ¿Y dónde quedó? Los acotados de ese conocimiento, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Para qué está siendo usado? Para entrenar otros modelos. O sea, estoy dando también información que encima es privada para entrenar otros modelos. Hay que ponerse a pensar. ¿Sí? Todo esto lo voy a dejar mucha tarea para ustedes. Así que vayamos pensando en toda la problemática que hay con respecto a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, porque esto es nuevo, está pasando, está buenísimo, es productivo, pero hay algunas cosas. Bien, sigamos. Otra, el tema de los agentes. Y fíjense, nuevamente una vez, este es el ataque de prompt injection. Igual, los agentes tienen un esquema parecido, porque se habla sobre el pipeline de los agentes, o sea, pasos en trabajo. Acá lo que está simulando esta imagen es un prompt injection, o sea, la inyección de un prompt específico, ¿sí? Con un código específico, de instrucciones específicas para engañar a la idea de algo que no es para lo cual estoy realmente usándolo habitualmente. Lo que quiero es executar información, buscar datos internos, ¿sí? O sea, si el sistema está on-premise, o sea, local en una empresa, puedo tener información de ese sistema. Si el sistema es un servicio en la nube, entonces podría tener información de esa empresa o de otros modelos, de usuarios y otros usuarios. Ahí está pasando. ¿No? Le decía que esto ya ocurrió, Marx en su momento, ahora no hay el billete, no hay algo publicado, porque el diseño no ha pasado, pero por lo menos que esté publicado y que se conozca el incidente, no ha pasado. Pero sí ocurrió una solución que es una solución de chat, la actualización de Copilot, que había ocurrido hace un tiempo, se la publicaba en internet o por internet. Pero fíjense, el usuario, la inyección del prompt, que se puede hacer de dos maneras, directa o indirecta. El día el usuario puede inyectar el prompt y tratar de vulnerar al sistema de inteligencia artificial. O si no, la otra, que es similar a otro tipo de ataque de ciberseguridad, dejar esas instrucciones en un repositorio que va a consumir la idea después para hacer procesos. ¿Sí? Imagínense un agente de IA que esté programado para hacer una serie de tareas y tenga que buscar información de un determinado repositorio. Si en ese repositorio pertenezco las instrucciones, escritas de una determinada manera, podría ejecutar directamente todas las instrucciones. O sea, ni siquiera va por el formulario que yo uso como el chat. Entonces sería una forma directa. La indirecta es que no se dé cuenta nadie. O sea, está descargando cosas de manera indirecta y las está ejecutando. Porque quizás yo puedo monitorear la entrada hasta el tipo de control, pero eso, en el proceso de una gente automatizar algún tipo de tarea, está bajando, quizás no controlan directamente cuál es el tipo. Y se va abriendo la jugada, entonces la superficie del ataque va creciendo y las posibilidades van lado para atacar. ¿Sí? Bien. Desafíos éticos y existenciales de la idea, la propiedad intelectual, bueno, acá lo hablamos, mencionaba recién. Si no tenemos un control de lo que se está subiendo a la IA, podemos cometer errores de estar generando propiedades intelectuales. Inclusive, esto puede estar legalmente protegido o contractualmente protegido, lo que podría ser un tipo de problema legal para las personas que cometan este tipo de actividades, pero es algo que puede ocurrir si no controlamos en un ambiente de trabajo lo que se puede o no se puede subir a la ley. Hoy en día no pasa. Mandan documentos por semana, documentos por ChatGPT, se suben documentos para el personal. Cuando estoy trabajando en una empresa, si no hay control, hay una fuga de información muy importante. Acá también pasa. ¿Sí? Hay fuga de información. Además que si esto puede escalar a ser utilizado en otros modelos o más. Así que la problemática es similar, ¿sí? Así que podemos ya cometer ese
tipo de errores y pensar que la IA está ahí, todo el documento, me van a resumir todo en mi contexto, ¿no? Y eso es lo que por ahí hay que cambiar. La realidad es que, cuando estamos trabajando en estos sistemas, es que lo que estoy enviando no queda en mi computadora, queda en mi disco, nadie más queda. Eso va a un servicio modelo nuevo o virtualmente en un servidor local. Se dice que se crea una solución. Pero hay que tener cuidado con eso. Y lo otro, me encantó el derecho a la... ¿Han escuchado alguna vez de eso? Ahora vamos a preguntar, bueno, para ustedes, dice, la erosión absoluta de la confianza organizacional debido a la hiperfalsificación. Los empleados no pueden distinguir lo real de lo generado por la IA, los controles de validación tradicionales colapsan por completo. Sí. O sea, uno tiene aquí lo que pregunta la IA es confiable. Muchas veces lo damos por cierto, es así. Sí. Sé qué le pasa a ustedes, yo tengo mis encontronazos. A veces cuando estoy trabajando con investigación, o bueno, me tocó trabajar con la Unión Internacional de Comunicación en un proyecto, y voy trabajando, que daré ayuda a ideas de cómo elaborar algunas cosas, y me generan textos, y por ahí están enfocados más a un ambiente y no al otro, por ahí les pido, date cuenta que no es el ambiente este, el contexto es otro, no, es difícil. Y aparte, a veces utiliza información y saca conclusiones que digan, no, sí, es fantástico lo que está haciendo, no, está completamente errado. Entonces, esa evolución del modelo también se la dan ustedes. ¿Qué quiere decir, qué quiero decir con esto? Que no es la verdad absoluta. Y que es bueno que de su lado crean que ustedes pueden participar de esto y que necesitan crear su propio conocimiento para poder dialogar con ese sistema que les ayuda a ser productivos, pero no cometer el error de algo, porque pueden cometer errores. Si el sistema fue atacado, los datos fueron ensuciados, lo que están viendo no es la realidad, viendo más que lo que produce con los datos que tienen, bien. Hay que pensar que no es un sistema infalible, totalmente infalible, como cualquier otro sistema de la tecnología. No hay nada 100% seguro. Y eso es una gran verdad que la escuché hace muchos años y la sigo manteniendo porque no encontré nada que exista que sea 100% seguro. ¿Sí? Así que hay que trabajar con otro punto de vista, porque son ciertas herramientas en el contexto artificial. Y personalmente, porque no, esto puede traducir para su vida. Y al uso de la IA para poder hacer sus cosas personales, su trabajo, su investigación, buscar información sobre algo que les interesó. Traten de ser críticos, ¿sí? No convencidos de lo que están viendo, sino críticos. Eso es realidad. Ah, bien, sí, está bueno. Acá no está, no soporte, bueno, allá siempre, como dicen, está programado, tus chats usan modelo, un lenguaje importante detrás y redes neuronales, además no están como diseñadas para decir no sé lo que están. Es muy probable que en algún momento utilicen información de otros modelos, de otros contextos, y traten de educar. Por eso hay que entrenarlo, porque el contexto inicial donde ustedes están trabajando no es su contexto, no es su entorno. El entorno inicial que ya el inferido, porque ni siquiera entiende lo que usted le pregunta, quiere, va a hacer no, cuántas cantidad de variables, millones de variables, infiere y genera una respuesta. Entonces, hay que trabajar, siempre va a ser una respuesta, ¿no? Bien, algo ambiental también, ¿por qué no? Vamos a traer acá. Hay un gran problema con el tema ambiental, con estos grandes data centers que utilizan estos sistemas de inteligencia artificial, consumo energético masivo, la huella de carbono digital. Por ejemplo, ahora le hizo el libro que sí, que el cumplimiento de criterios de sostenibilidad, por ejemplo. ¿Sí? Así que bueno, hay que pensar que
no solo pensar que las memorias de las computadoras se nos fueron carísimas ahora por culpa de estos sistemas, sino que también están ocasionando un problema ambiental, están buscando lugares donde necesitan ciertas características ambientales para funcionar, donde generan también desechos hacia el medio ambiente, así que no es un problema que lo tenemos que contemplar como sociedad y no olvidarnos que eso está pasando. ¿Sí? Así que tenganlo en cuenta, siempre más allá de la solución tecnológica, hay un problema también detrás que no viene, no pasa ahora todavía, no pasa mucho tiempo, para el tema de las baterías, de las mujeres, el uso ¿no? de generadores de energía. Yo me acuerdo haber viajado una vez en un data center de Cisco, visitado Dallas, en Europa, hace mucho tiempo, ¿verdad? Tenían un sistema que no usaba baterías, que usaban generadores y que tenía una rueda gigante que giraba, que estaban trabajando en una cuestión ambiental, y esa rueda que giraba y generaba energía por unos minutos, lo que permitía hacer el switcheo luego a los generadores de energía. Ahora la energía consume combustible, genera obviamente dióxido de carbono, pero no es tan dañino como las baterías de los ODS, ¿no? Que eso es muy dañino con el tiempo. Entonces, poner me acuerdo de eso, por ejemplo, que he visto en el libro de Beck, que me pareció muy interesante en su momento, estoy hablando de él, en un 12, la criatura, supongo, habrán construido por cosas. Pero como no es mi temática por ahí de investigación y demás, trato de presentarlo ahora como una problemática, pero me gustaría tener más información al respecto, o podríamos quizás después ya buscar a alguien que esté más relacionado con el tema de la sostenibilidad y demás, relacionado desde la tecnología para charlar sobre el tema, un tema que no hay que estamos fuera de la mesa. Bien, síntesis de la herramienta, ¿sí? Al gobierno. La trampa, ¿qué es lo que sentimos que está todo bien? Falta de estrategia organizacional, eso es una trampa. Si no hay una estrategia organizacional, vamos a construir islas de seguridad, o seguridad individual, seguridad microseguridad, que nos faltaba ocurrir, pero no existe. Pero bueno, es algo que hay que pensar, pero si no hacemos seguridad pensando en el todo, va a estar muy difícil que podamos ser productivos, que los sistemas fluyan y que a su vez sea todo seguro, por lo más seguro posible. Y siempre la tendencia a la seguridad posible. Adopción de IA por moda técnica, no por el riesgo, eso significa que me gusta más no, a mí Gemini porque Claude rompe con tu código. No, yo uso el Claude para el trabajo. Cada uno usa la suya. Imagínense que cada usuario usando su propia cuenta genera su propio contexto de trabajo. No está alineado a ningún contexto organizacional. ¿Cómo infiere la IA lo que necesita o que es mejor para la organización? ¿Cómo se definen las preguntas que le hace este usuario a la IA para que le devuelva algún tipo de solución? ¿Vale? Cada uno hace como quiere, que crea un prompt que le parece y consulta lo que le parece. Imagínense haciendo el desarrollo del software, cada uno hace su parte, pero cada uno consulta una idea distinta. Integrar todo ese código, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo sabemos que ese código tiene bugs, tiene problemas de seguridad? No se sabe. Hay que hacer test, sí, perfecto. Podemos tener otra idea también la revisión del código. Pero eso es hacer porque no vamos a estar integrados, no podemos tener un tipo de error en esa integración donde todo nació de distintas partes y bueno, es un problema que habría que evitar. Por eso hay que institucionalizar el uso de la IA, sobre todo cuando es una herramienta de trabajo para la empresa. Entonces hay que pensarlo de esa manera. Y la falsa sensación de seguridad acumulando controles. O sea, por ejemplo, un antivirus. Uso el firewall, un super firewall de última generación, la estoy cubierto, nada me va a pasar. Yo creo que si pensamos solo en controles técnicos, nos puede pasar todo. No solo algunas cosas, sino muchas. ¿Sí? Hay un factor que ahora lo vamos a ver, que es el resumen, que es fundamental en la ciberseguridad, específicamente técnico. Los controles técnicos
nos puede definir la gente de seguridad, nos puede implementar la gente de tecnología, y podemos estar bastante bien resueltos a nivel tecnológico. Hay otro gran problema que pasa por el tema de las arquitecturas de seguridad. Y sí, ahí sí, no es el técnico principal. Entonces, ¿cuál es la solución cuando todo está desorganizado? Es crear el gobierno. El gobierno es el gobierno. Hay que gobernar la seguridad de la institución. Ojalá un día venga acá a plantear y diga, ya no es solo la tecnología, la información y comunicaciones que ya se integró en el proceso de negocio, y el negocio nació con la tecnología para poder operar delante de las startups, sino que también hay que equiparse. ¿Sí? Yo soy muy molesto, insisto bastante. Vamos a cambiar todo. No, hay que cambiar la cultura. Si no construimos las cosas, usando la seguridad tanto como la tecnología para crear empresas, para la creación de empresas, en un momento de escuchar de seguridad, no la escucho, no escucho ningún tema, en ningún lado, escucho no solo hablar de tecnología, y es un gran error pensar que la tecnología de la seguridad es una parte, es la cultura de la seguridad, es otro aspecto que hay que cultivar. ¿Sí? No, es una sensación que tengo de que se está construyendo seguridad sin pensar en la gobernabilidad. Y en la gobernabilidad hay varias cosas que tener en cuenta, definición de los organismos de gobierno. Obviamente toda institución tiene su contexto, su propia forma de trabajar. Hay gente que lo tiene, o sea, empresas pymes, pequeñas empresas que tienen, gente de tecnología, gente de seguridad, profesores que tienen un servicio técnico que utiliza las computadoras, otro que vive con la red. Si alguien está en el servidor local, o eventualmente está en el servidor de Google, en Amazon, Google, la empresa que sea, acá nacional, internacional, una empresa estatal, acá en la Platacom, también podría costear, ¿por qué no?, un servidor virtual para una startup acá en la región. Son cosas que pueden pasar, pero hay que generar la cultura, porque esas personas, más que tengan ese servidor, tengan su computadora, hay entorno, hay información circulando. Hay datos que están circulando para tener información, para tomar decisiones, para cambiar negocios. Si no los protegemos, estamos complicados. Entonces, esa gente no tiene, o sea, esas empresas, esas pequeñas empresas no tienen gente interna que les ayude a trabajar. Entonces, hay que generar digamos, esa idea, esa cultura de que, de alguna forma, tienen que hacerse las herramientas, tienen que pedir ayuda. Para eso hay que crear servicios, por eso para los que estén acá, piensen, finalmente puede ser una demanda, proveer servicio a las empresas de este tipo de gestión, ayudarles a construir la seguridad. No solo implementar un control, sino construir una idea de seguridad, trabajos. Entonces ahí comenzamos. Y un poquito más grande en las empresas, existen otros, existe un encargado de seguridad, existe algo que se llama comité de seguridad, o grupo de discusión, como quieran llamar. Actualmente los estándares se llaman comité, y está buenísimo. Comité, pero no solo el técnico es una pata de todo el mundo. Tiene que estar, que toman decisiones que van a autorizar los pagos, la gente de recursos humanos, todos los que puedan estar en una empresa un poquito más grande, más chiquitos, para algo un poco más de tamaño y de necesidad del gobierno. Necesita un grupo heterogéneo de personas con conocimiento bastante diferente, sobre todo comprendiendo que quieren conocer el riesgo al que están expuestos, cuáles son sus activos, ¿sí? ¿Qué tienen que proteger, cómo lo tienen que proteger, quién es el responsable de la protección de cada uno de los activos. Esas cuestiones son. Por eso atrás creo que es interesante estar sobre la mesa que la seguridad no es un problema. Un gran problema. Bien, y a trabajar mucho con el riesgo, es algo que hay que hacer, hay que mostrar el tema de la parte, que si una crisis hay que contemplar el tema de inteligencia artificial, hay que analizar riesgos. Toda herramienta tecnológica, o ya con más razón, tiene sus riesgos. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como eje central, les propongo la gobernanza. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que gobernar? ¿Cuáles serían digamos, los aspectos que tenemos que tener muy en cuenta en la gobernanza? La estrategia. Hay que tener una estrategia de gobernabilidad, de defensa, de cómo nos protegemos.
sea, ustedes por eso una palabra muy loca, no sé, ¿cómo pueden lograr dos? No, nadie tiene opinión, tratar de causar un trabajo de este tipo. Se puede hacer, en material, hay lugares para consultar, hay personas a quien consultar, organismos a quien consultar, o sea, se puede hacer gobernanza sin ningún tipo de problema. Y creo que es la mejor manera de hacerlo. Sí, pensar dónde entran los datos, cómo se examina, cuáles son sus riesgos, quién lo podemos proteger, todo, quién nos protege, cómo nos protege, tratando de revisar si eso cambió o no cambió, porque bueno, cambiando a velocidades ultrasónicas, no es hace 2 meses no es el mismo estado de situación que hoy. Las cosas han cambiado de 2 meses, 3 meses, va a cambiar de un montón más. Entonces hay que tener conocimiento. Y entonces la estrategia es pensar que lo que voy a hacer con el negocio, bueno, el objetivo del negocio tiene que estar alineado con el trabajo que voy a hacer en ese negocio. Mejor dicho, yo como referente de seguridad tendría que alinear mi estrategia de seguridad al negocio de la empresa. Todo lo que haga tiene que ser para que la empresa cumpla su objetivo. Siga produciendo, siga procesando, siga comunicándose, siga comunicando cosas, siga trabajando, eso es. Podemos chocar con algo, nos puede pasar algo, no importa, podemos construir un plan que siga evolucionando en el tiempo, y siga tapando eso, o sea, eso, manteniendo la productividad de la empresa. Pueden decir, no vamos a poder defender de todo, es imposible, no podemos contemplar todo, es imposible. Y como están dadas las situaciones, es imposible tener un sistema 100% seguro por decirlo. Entonces hay que pensar, ¿qué puedo proteger? Ahí está la globalidad. ¿Qué voy a proteger? ¿Dónde voy a poner el dinero, el tiempo y el esfuerzo? Porque lo más crítico que tengo, y el resto sé que queda latente, los riesgos, pues no lo puedo resolver, no tengo con qué. Entonces esa falta de resolución tiene que ver con que yo sé que en algún momento puede ir por ahí un incidente y me tengo que levantar de una forma. Entonces voy a ayornarlo con otros controles, con un buen backup, ¿sí? No sé, con otro proveedor de internet, teniendo alternativas de proveedores en otros aspectos. Entonces, es la forma de trabajar. Hoy día no podemos pensar que vamos a estar al 100%. Tenemos que estar esperando que algo pase, de la forma de estar quietos. Algo va a pasar, algo va a pasar, cómo estamos, qué está pasando acá, cómo viene eso, tener un indicador, lo buenísimo. ¿Cuántos incidentes, cuántos intentos? Y están viendo la pauta de que están buscando. ¿Sí? Hay cosas automatizadas, ¿no? No hace falta que un señor de otro lado, señora, pero hombre, ¿no? Del otro lado sentado en una computadora tratando de atacarnos. No, hay software que tratando de atacarnos. ¿Sí? Programas que están en internet corriendo, soñando constantemente a ver quién mete la pata, quién no parchea lo que está usando. ¿Va? Eso está totalmente probado. ¿No? Funciona así. Bien, hablamos de la estrategia, identificar los riesgos, aumentar todo lo que usamos, está expuesto a algún tipo de riesgo. ¿Sí? Hay alguna quizás vulnerabilidad que vamos a tratar de resolver para que no la puedan explotar y poder usar nuestros recursos. Y saber que si todo lo que podemos hacer lo hicimos con los recursos que teníamos, hay algo que pueda quedar ahí pendiente y bueno, tenemos que tratar en el tiempo de con eso. Y por último, no lo menos importante, quizás lo más importante, fue el tema de la seguridad. Construir este concepto lo he visto hace bastante tiempo, el firewall humano. Primera línea de defensa es el ser humano, porque hay que interactuar con el cliente, contra la comunidad, contra los sistemas, contra él que se tiene que dar cuenta de qué está pasando, informarse cuando tiene un error. Tenemos que cambiar la cultura de que un error sea castigado. En muchos casos, el que comete un error no está hablando de una pérdida, o sea, si nos avisa, no está hablando de una pérdida de un mayor. ¿Sí? Hay que pensar, es un cambio cultural, porque uno está pensando, no, digo nada, me echan a la cantidad, me suspenden algo así. No, un cambio cultural que también hay que buscar del otro lado. También hay que poner de lado a la empresa, capacitar, concientizar, enseñarles a usar de manera segura las cosas a las personas. La persona tiene que estar sabiendo qué es lo que está pasando y el riesgo que está expuesto está usando. Hay riesgos, ¿sí? Hay que estar atentos. Si llega un médico, más que venga, quien sea, ¿sí? Presidente de la compañía, del jefe, del alto,
gerente de tecnología, no, estamos haciendo una actualización, dame tu suelo es urgente, y necesito trabajar, no, vamos a estar cansados, no pedimos nunca usuario y contraseña de su cuenta, no le vamos a pedir nunca por correo el usuario y contraseña de su cuenta, están tratando de avisar a las personas que no entreguen su actualización. Entonces lo primero que hay que hacer es medio raro, o no, mano, y uno a veces, obviamente hay técnicas también sociales, de engañar, de tapar, de mentir, que van a usarlas contra las personas para poder recuperar esa información. Y algunas más graves, son más y no pasa eso, mucho que es algo que existe que puede llegar a pasar. Pero vamos a enfocarnos a lo otro, lo común, lo del daño, ¿sí? Lo de crear un apuro, crear algo que hay, no sé qué te está pidiendo y se va a caer toda la empresa, si yo no le paso los datos, se va a caer todo eso. No, no se cae nada. No se cae nada cuando vos me mandaste el correo, ¿sí? Lo que está, no sé, su pariente, no sé tanto, antes por pasarte te van a meter a cada rato de conocido, digamos, entonces más de uno mató. Sí, sin pensar, porque a su hermano, sus hijos, su gente. Eso fue más un tema de tiempo y con la experiencia, de tratar de pensar un poco, llamar a la atención, decir, ¿cómo estás pidiendo visitar? Esas cosas tienen que, hay que capacitar a las personas, de no dejarlas solas, porque si pretendemos que la gente que trabaja para nosotros, en un emprendimiento, en una empresa, nos esté ayudando con la seguridad y nunca les enseñamos cómo hacerlo, difícilmente nos ayudan. No es una cuestión que estoy pensando en cuestiones involuntarias, ¿sí? El que quiera hacer daño probablemente lo pueda hacer. Sí, y a nuestros hijos tendríamos que ir enseñándole a trabajar de forma segura, sí, o sea, hijo, pobre. Él no sabe lo que soy yo en mi casa, le cambio la contraseña de Wi-Fi a cada rato, me reta, hacerlo bien. ¿Qué hiciste, papá? Ahora le cambio la contraseña del stream, le cambio la contraseña a todo. Me reta, pero se acuerda. Y sin querer se están dando cuenta de lo que tienen que hacer. Entonces, cada tanto le ponen su contraseña de la silla de red, ponen su contraseña de acceso al campo universitario. Es una forma. A nivel familiar, cada uno va con la suya. A nivel institucional, te puedo decir que hay que hacer campañas, hay que ayudar a la gente, pero a nivel familiar hay que enseñarles desde el más chico posible que no den información. Lamentablemente hay muchas cosas malas en internet, juegos, aplicaciones que confunden a los chicos, que son amigos, que son chicos, personas de la misma edad y empiezan a intercambiar información. Quizás algunas puedan tener problemas de seguridad o puedan permitir el acceso a la computadora de tu casa a través de estas aplicaciones. Hay que tratar de estar lo más atentos posible, pero lamentablemente no podemos tener control total. Sobre todo en el tema de que haga cada uno en su casa, que cada vez la cuestión que nos quiero meter ahora es mucho más familiar, pero hay que educarlo. De alguna forma, con el ejemplo, con estas cosas que hago yo, la verdad que quiero yo. ¿Sabes? Lo que viene cada tanto, que un cambio de algo. Pero, sí, sí, sí. Se enseña de alguna forma. Bien, está muy interesante eso. Ahora voy a tocar toda la parte del monitoreo o en el mundo de la seguridad. Nosotros vivimos dos mundos bien identificados: el mundo de lo conocido y lo desconocido. El mundo de lo conocido es lo que pueden encontrar en las fiestas de amigos, por eso hay una gran base de datos con ataques de todo tipo, con técnicas, tácticas y técnicas de los atacantes. Entonces ahí pueden encontrar cientos de tipos de ataques y cosas que puedan hacerse. Aún así es muy difícil protegernos a todos. Y después hay que dejar de pensar que hay un mundo desconocido. Las cosas mueven, los nuevos problemas, no sabemos qué está pasando. Ahí la IA realmente trae una gran mano porque desde mi punto de vista y mi experiencia, tenemos una carencia en el monitoreo. Nosotros, o sea, recopilamos logs de seguridad o
tratamos de buscar información de lo que va pasando y tenerlas en un repositorio central para poder hacer trazabilidad del incidente, qué pasó, qué hizo frío, dónde se fue, o sea, toda esa información hacer el trazo. Pero el monitoreo real de una alerta temprana de lo que está pasando era bastante complicado. Los sistemas actualmente, bueno, comenzaron hace un tiempo estos sistemas 100, por ejemplo, que recopilan eventos de distintos orígenes y uno puede programar alertas en base a un conocimiento experto que programa el 100 para que no comportamiento emite una alerta. Hoy en día, con la capacidad de procesamiento de los sistemas de inteligencia artificial, podemos estar mucho más atentos. Entonces, ahí podemos llegar a darnos cuenta de estar atentos a un cambio, una modificación, un horario raro, cosas así. El tema de la tiene que ver con, normalmente se utiliza para accesos remotos a un entorno que se denomina interno, o sea, protegido. ¿Sí? Es un mecanismo de conexión que alguien que trabaja en ciberseguridad debiera exigirlo, no solo el uso de la VPN, sino que ahora tenemos que pedirle más cosas a los usuarios que se conectan remotamente, que hoy en día ya no hay que dudar y pedir un segundo factor de autenticación, o sea, el médico, todo, lo que sea, porque ya la contraseña pasó a ser obsoleto. ¿Sí? Sigue siendo usando. Y tenemos muchísimos sistemas de solo la validación de usuario y contraseña. Eso, cosas que se están dando, está siendo obsoleto. Entonces vamos a un factor de autenticación, al segundo, potencial. Todos tienen energía, etc. Y bueno, también avisar que estoy pantalón no, y claro, está buenísimo la charla. Ahora hacemos las preguntas. Bien, así que no nos olvidemos del factor humano. Acá está el NIST. El NIST tenía 5 funciones, y era la identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. Parecía que estábamos cubiertos por el marco y lo que parecía el NIST que había que hacer, y después se dieron cuenta que faltaba algo que les junte todo. Y es de lo que estamos hablando hoy. Construir un sistema mucho más, más estable, más responsivo, más resiliente, se basa en la laborabilidad. Es mi punto de vista. Que es lo que estoy viendo ahora, lo que analizo, lo que trato de hacer y desarrollar para cumplir con mi. Y bueno, hay una función, es la que no hace mucho, que estamos hablando del 24, hace un par de años, así que es bastante nueva esta idea y cuando funciona como el cerebro, digamos, el trabajo. Después tienen un par más ahí que quería mencionar, los controles SIS. Acá no se habla de gobierno, solo se habla específicamente nada más de controles. Lo que está interesante es que en la última versión, la 8.1, agrupar los controles depende del tamaño de la empresa o de grupos de implementación, le llaman ellos, el 1, el 2 y el 3. El grupo 1 sería lo básico para tener el sistema de seguridad, los controles para tener un sistema seguro, un sistema seguro. Entonces ahí también hay una discusión, que en este caso es un grupo de implementación pensado en un organismo de los Estados Unidos, europeo, en nuestro contexto, está difícil asimilar esa capacidad de inversión, digamos. Así que hay que construir un sistema también seguro, pero trabajando sobre esta cantidad de controles, pero es un punto de partida excelente, es un documento que yo llamo documentos vivos, que constantemente están trabajando, ahora están todos, tanto la DSI como la CCA, están trabajando sobre controles para protegerse de ataques de la. Estoy intento para la primera CCA, un grupo ahí específicamente de estar cambiando todo el CCM, que se llama el Cloud Control Matrix, y el control del cloud, de seguridad. Ahora se llama ICM, o sea, la inteligencia artificial, el partido de control de inteligencia artificial. Están desarrollando ahora, están todos a full con esto. Entonces, son lugares donde se puede ir a buscar. También, no, pueden registrar, participar en las reuniones, aportar, hay muchas cosas para hacer en la comunidad. Sí, sí también. Por eso trabajé hace años, desarrollando un template para la implementación política, de seguridad, muy común y amena, mucha gente de las partes del mundo, está muy bueno. Trabajo muy difícil con ellos desarrollando. Bien, algunas soluciones, esto después lo vamos a dar, así que por ahí no quiero tener, como ya estamos
en tiempo. Fíjense el tema, esto, rendimiento normal, trabajo, poco incidente, tratar de seguir rápido. De eso se trata la gobernabilidad, habla mucho sobre eso, sobre la resiliencia, el camino, digamos, que tenemos que tener en cuenta para seguir el trabajo. Entonces, adaptarnos continuamente al entorno. Acá hablamos sobre el tema de los controles y demás. Primero se inventaría para visibilizar qué se va a proteger, se definen las políticas de seguridad, se fortalece el factor humano, hay que cuidarse el factor humano, y después los controles básicos. ¿Sí? Entonces, piensen que hay un camino, un roadmap o una forma, hay un proceso de trabajo, pero siempre nace la identificación, porque saber qué vamos a entender para poder hacer. Muy complicado. Y bueno, acá termino. La inteligencia artificial no reemplaza la ciberseguridad, reemplaza a quienes no la entienden. Entonces, hay que pensarlo así. No nos van a reemplazar como personas, nos necesita la IA para aprender. Seguramente va a haber cambios en la forma de trabajar, los puestos de trabajo, posiciones, pero es parte de lo que viene pasando en el transcurso de los años con los cambios tecnológicos. Así que hay que adaptarse, sigan investigando, sigan siendo curiosos y suerte con lo que sigan. Vimos el espacio de preguntas, muchas gracias por la atención y bueno, avanzamos con Gracias. Muchas gracias. Eh, ¿Preguntas? ¿Qué opinión tenés acerca de la cantidad y carga negocia depende de uno? O sea, gente que no tiene formación o que tiene una mínima formación, pero agarra la idea y, listo, salí, entendí. bien. Es parte del problema actual. No lo veo así. Todo depende del concepto. Ahí estamos claros. Eh, sí, es una gran pregunta. Hay que tener, yo siempre digo, hay que dudar de todo lo que se recibe de la IA. Y en un contexto empresarial, que en el contexto que hoy, digamos, con más razón, porque si voy a tener personas que trabajan en el entorno, que soy encargado de seguridad, que también participo con más personas tratando de esta cultura y llevar la seguridad a todos lados, en el contexto en que estoy trabajando, eh, tengo que tener definido cómo se usa la salida de la IA y demás, y para contrarrestar una salida que no sé si vino de una IA, pero me la está dando una persona que usó, o con un otro chat que no era el que estaba permitido, o lo hizo en su casa y me trajo al trabajo. Ahora están saliendo herramientas que verifican eso, que verifican la salida de una IA, no se llama IA explicada o explicativa, un concepto similar, porque hace es digamos, un análisis de las respuestas, pero de todas maneras es difícil de controlar en este punto de inicio. Es muy difícil de controlar, por eso hay que acotar el contexto, acotar el uso de la IA. Por ejemplo, usar una IA en un contexto determinado, con un contenido datos determinado, y trabajar en ese contexto. Entonces, se puede contratar a nivel empresarial alguna IA que te ayude a trabajar, que es el contexto de que los usuarios trabajan en el mismo contexto de trabajo. Eso sería válido a que cada uno tenga su IA y pague los soportes por fuera y tenga sus soluciones. Entonces, en este momento está difícil de controlar. Yo lo veo muy difícil de controlar, pero la tendencia tendría que ser que haya un contexto donde se utilice una herramienta, se trabaje el entrenamiento de esa herramienta realmente con las pautas que la organización, la actividad o la empresa requiera y que los usuarios trabajen ahí. Entonces, hay que causar el uso de una manera más efectiva, más ajustada. Pero bueno, lo que puedo decir, eso, la cuestión de la gobernabilidad y la cultura también es muy difícil controlar. Lamentablemente, no te diría el 100% de los casos, porque entiendo que ahora sí.
Pregunta, ¿puede ser la IA solo una moda? No, para mí no. Desde mi punto de vista, no es una moda, es una realidad. Lo que hay que trabajar en este momento es en el buen uso de la. Punto ahí, por ejemplo, en la educación, este año a los alumnos no esta GPT, hay una cosa que se llama GPT Propio, que hago, puso el material de la clase, los documentos de la computadora, y que trabajen ahí. El contexto de trabajo es ese. Y los prompts, cómo preguntar, me fui enseñando a usar la herramienta, pero a esta altura, yendo más a tu pregunta, no creo que vale, creo que es una moda. Parece que lo que hay que evitar es que pensar en que es la verdad absoluta, hay que evitar pensar que va a resolver todos los problemas por sí sola y que necesitamos ser parte de la solución. Si por ahí la IA no balanza, ¿tanto positivo? Es posible. Si se usa de manera controlada y se da ese buen entrenamiento, pues altamente positivo la productividad, la capacidad digamos, de desarrollar cosas. Hoy, por ejemplo, hace poco leí un comentario de Linus Torvalds, el creador de Linux, el kernel de Linux, que decía que se puso a hacer bytecode, o sea, a desarrollar código para el kernel con IA, y el mismo es acá, en el camino. Entonces, no es quizá acá en la sala, hay gente que hace cosas hace muchos años, muy influyente en la tecnología mundial, y hoy en día la tiene como válida, realizada en el contexto laboral, totalmente de acuerdo que le digo para quedarse. Hay que controlarlo. Porque inclusive con las herramientas de IA, yo tengo un amigo que trabaja para ciberseguridad en Amazon, colega que es docente también de la Universidad Tecnológica, dijo que hay un documento que es de Anthropic, que es la empresa que es Claude, que es la herramienta que se utiliza mucho para desarrollo de software, que según él y muchos a nivel mundial la tienen como la gran herramienta de desarrollo de software, el mejor desarrolla código. Bueno, esa opinión, digamos, cada uno puede tener la suya. No es la mía, porque no la uso para desarrollar. Eh, este, la programaron en realidad para llegar a un análisis y explotación de vulnerabilidades. O sea, es un pendejo, que es un poco lo que hace una persona que se queda haciendo seguridad ofensiva, que es analizar entornos, analizar sistemas, y si encuentra vulnerabilidades, explotar y ver hasta dónde llega con esa vulnerabilidad. Obviamente fue contratado para eso. Y entonces, es un trabajo de análisis, situarse en el momento, en el contexto, ver la problemática, o sea, qué lenguaje usó, qué sistema operativo es, una serie de cosas, y con eso ir buscando vulnerabilidades. Y yo decía, solo. Y el análisis que mostraban ese paper, ese resultado, es impresionante. Entonces me decía que el jefe de él dijo, nuestro trabajo no es ni más ser reemplazado. Y eso en Amazon está pensando, así que ya es algo que, digamos, hace que yo me agradezca decir que esto queda todavía. Pero ojalá lo podamos controlar un poco mejor, se pueda controlar un poco mejor en el entorno de trabajo, ¿no? Estudio, trabajo, etc. Sé que hay muchas preguntas, pero estamos en hora. Un aplauso para Diego para empezar. Mi pregunta es, Diego, ¿te quedamos a comer empanadas ahora a las 8? Así los chicos se acercan. Solo para saber. Voy a hacer lo posible. Genial, gracias. Bien. Bueno, gracias, gente. Otro aplauso. Vamos a pasar redes de Diego o alguna forma en la que puedan hacerle llegar a sus preguntas. Perdón, Diego, no te vas a hablar de eso. Y ahora seguimos con la próxima charla. Va a estar Gonza, ahora hacemos una intro y nos acomodamos. Vente, cuente conmigo. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias por todo.
Bien, mientras Gonza se acomoda, avisamos que 20 horas, 20:10, va de empanadas abajo de street food. Nombro street food porque nos está ayudando también como oficiante de comida, así que espero que nadie se vaya a las 20 y estemos todos. Ya volvemos a arrancar. Ah, dale. Ponele toda la cinta. Los dos temas. Escuchaba abajo, bien, por eso. ¿Ahora? ¿Dónde es? Bueno, bien. Hola. Baja. Acelero. Hola. Bien. Hola.
Tenemos interferencia con un evento de arriba, así que si escuchan o no escuchan, sepan que es por eso. Vamos a arrancar con la segunda charla. Mejor realmente. Ahora sí. Vamos a arrancar con la segunda charla. La va a estar dando Gonzalo Zelinka, Tech Lead en Synergy Talk. Lo conozco a Gonzalo de la vida, sé que es un profesional increíble. Trabajó anteriormente en Scale, que es una empresa también de AI, de generación de data. Fue adquirida por Meta hace poco, ahora está en otra empresa liderando equipos. Así que nos va a estar contando un poco cómo es su flujo de trabajo, cómo funcionan los agents por detrás. Y venimos a aprender porque sé que vos sos una persona que arrancó a codear sin AI, vivió la revisión de la etapa de que te revisen los PR línea por línea y ahora estamos en otro momento totalmente distinto donde codean los agentes por nosotros, así que nos va a estar contando un poco sobre eso. Un aplauso para Gonzalo. Bueno, primero buenas tardes y primero también agradecer a Alejo y a todos los chicos que están organizando esto. La verdad que es muy lindo ver este tipo de eventos acá. Yo tuve la oportunidad de ir a algunos estar en Buenos Aires, es más que la verdad que sería un evento muy lindo. Y da a conocer un poco que tenemos un buen ambiente de, digamos, lo cual es la verdad que es muy lindo. Porque, la verdad que lo que quiero un poco charlar acá en general es tratar de hablar un poco de lo que es el ambiente del desarrollo hoy en día. ¿No es cierto? Vivimos en una época donde los avances son demasiado rápidos, al punto que ni siquiera podemos eh, justamente estar al día con los avances que van sucediendo. O sea, dentro de 6 meses va a salir un modelo nuevo que tenga ciertas nuevas aptitudes que justamente nos van a cambiar completamente la forma de laborar. Pero fuera de eso, yo realmente siento que a lo largo de estos años tuve la oportunidad de lograr el diferentes startups que tiene un ambiente, una cercanía muy grande, que no ves ahí un ambiente de laburo muy rápido. Siento que hay más que nada como tres mandamientos un poco que son importantes de entender y siento que las aplicaban tanto al pasado, se aplican ahora y comienzan a crear un poco el futuro. Creo que la idea un poco es no, la realidad es que no podemos saber qué va a pasar dentro de 6 meses, pero podemos usar lo que sabemos hoy para tratar de entender si lo que estamos haciendo va a tener impacto. Y esa es la realidad. Un poco los tres que defino son justamente, como dice ahí, entender las herramientas que usamos, ser ingeniero y no programador, y acá un poco yo entro en explicar a qué me refiero acá, que de lo que estoy explicando en la información que matar. Y después un poco algo que noto que no se habla tanto, creo que es muy importante, que es entender que la diferencia entre velocidad y throughput, o lo que sería capacidad, creo que el entender que realmente ahí es donde podemos aprovechar el uso de IA, agentes y demás, pues hoy en día. Eh, Así que un poco entrando al primer punto, la verdad no quiero centrarme en explicar qué es una agente, qué es una tool, qué es porque la verdad que lo googlean y en 5 minutos encuentran 50 posts vistos de cómo funciona. Pero siento que es muy importante entender lo que es el Agent Loop, se le suele llamar, que justamente es lo que diferencia que yo le hable a ChatGPT y a un uso, no sé, no sé, Cloud, por ejemplo. Y es un poco este loop que existe al momento de utilizarlo. El loop se consta básicamente de 3 pasos. Uno es justamente reunir el contexto, después tenemos lo que es tomar acción y luego verificar resultados. Con reunir el contexto, la realidad acá, esto es muy clave, que creo que es el punto más clave que diferencia un poco entre lo que es un agente que uso para trabajar día a día y usar, por ejemplo, no sé, ChatGPT. Para darles un ejemplo para que entenderlo un poco más, imagínense que yo les doy un ticket que está perfecto. Explicado perfecto, tenemos todos los criterios de aceptación, las características con cable diseñador, nunca pasa esto, pero bueno, imagínense ese caso de uso
Y la verdad es que imagínense que yo le doy el ticket y le digo, bueno, dale, ahora necesito que vos desarrolles una solución, pero no podés leer el código bien. No podés. O sea, tenés que empezar a leer el código y resacar. O sea, la verdad que vos no podés leer nada de lo que hay del contexto, no sé, del repositorio o del contexto organizacional que tiene en ese momento. Entonces, esto es muy importante porque esto es justamente acá en lo que es el contexto, entra un poco lo que son el concepto de tool, que es básicamente la herramienta que tiene la gente para adquirir contexto de en dónde está parado, digamos. Entonces, estas herramientas que todos los gente que tienen, fíjense cuando usan, no sé, de la Recursive Code, usan cursos o lo que sea para, por ejemplo, para escribir código, fíjense que siempre hay ciertas tools que se ejecutan, que pasa siempre antes del primer token de respuesta que devuelve el LLM, justamente lo que hace es reunir contexto mediante estas tools de lectura de la máquina. Entonces, la realidad es que eso es muy importante porque nos marca un punto aparte, digamos, de por qué yo levanto una piedra hoy y encuentro una gente abajo. Que todo el mundo está construyendo gente, y un poco por esta razón. Tomar acción es justamente lo que es la diferencia que te permite que la gente te escriba el código directamente en tu archivo, o donde vos estás parado, en vez de que tengas que vos ir, copiar el pedazo de código que genera el chat y pegarlo no sé, de ese código. Entonces, la realidad es que acá no quiero entrar en detalle de esto, de cómo funciona un poco y cómo hacen esto, pero la realidad es que usa también de nuevo ciertas tools o herramientas de escritura, digamos, que permite escribir en un archivo. Y después vamos al punto final, que por ahí creo que es el que hoy en día menos está avanzado, por así decirlo, que es lo que nos va a permitir poder cerrar los engranajes, digamos, que por ahora están un poco separados, como en la slide, que es la verificación de resultados. La realidad es que les va a pasar mucho a los que por ahí usan, no sé, Cloud o lo que sea o bueno, incluso BCL también para escribir código que no tienen una forma fácil de verificar que lo que hicieron es lo que justamente fue pedido al inicio, digamos. Entonces, hay muchas cosas que están saliendo hoy en día, que por ejemplo, no sé, se empezó a poner mucho de moda lo que es el test de Driver Development, que básicamente escribir los tests, lo que es más backend en general, escribir los tests o centrar, en realidad, cuando usted lo escribe nadie para al fin y al cabo, o centrar en que esos tests sean correctos. ¿Por qué? Porque vos le estás dándole a ella una forma de que ella después, cuando genere el código que va a ejecutarse en la realidad, tiene una forma de validar que lo que hizo justamente está bien. Entonces es como que le das autonomía para que pueda tomar las decisiones y vos simplemente después tengas que hacer una revisión final para chequear que realmente, como siempre, tenga sentido lo que hizo. Pero la iteración en sí no se necesita en el medio, digamos. Es muy loco acá porque esto aplica un poco más a lo que es más, como más backend, porque es más fácil de testear, por ahí testear más, menos el front, es un poco más complicado. Porque fíjense que las grandes empresas están tendiendo a dar soluciones para eso. Si se fijan, no sé, la extensión de Chrome que sacó Cloud, para que vos puedas conectarlo, o bueno, de cero permitiéndote ver el resultado final al costado mientras que tenés el chat y que vos no tengas que hacer nada de setup para levantar la página. Son soluciones para que, uno, vos tengas más facilidad de aplicar el resultado y segundo, incluso le puedas dar autonomía total para que, no sé, el modelo o la gente pueda tomar control del navegador y probar que el resultado que hizo en el local es correcto en base a lo que le envié. Entonces, es muy loco porque, me acuerdo cuando por ahí recién empezaban a salir las primeras versiones de ChatGPT, y era muy loco y muy importante lo bien que escribían el prompt. O sea, era muy importante que el prompt sea muy bueno. ¿Por qué? Porque es la única forma de salir en el contexto. No tiene otra forma de saber el contexto. Ahora, en realidad, fíjense que los modelos en sí mejoraron mucho durante el tiempo, pero la realidad es que el salto más grande fue cuando se empezó a armar este sistema de autonomía, digamos, que es lo que trata de hacer una gente, porque le permite justamente obtener el contexto que no le diste. Entonces, si realmente escribís una forma muy mala, podés llegar a obtener buenos resultados de todas formas. Entonces, reducir de nuevo la barrera de entrada para un usuario que intente usar el modelo, digamos. Siguiendo con lo que es un poco el otro punto que quiero mencionar, que es, acá lo que quiero que se queden con la idea, con la abstracción un poco de esto.
Hago una comparación entre programador e ingeniero porque representa un poco eso. No estoy atacando directamente programadores e ingenieros, pero la realidad es que si nosotros pensamos, si yo les pregunto a ustedes que me qué hace un programador, o qué es lo que solía ser, digamos, un poco de una persona que vos le dabas un ticket, que en general estaba ya con la solución medio resuelta, que es una mala práctica, pero bueno, en general funcionaba un poco así. Y la única responsabilidad que tenía esa persona era justamente materializar eso. O sea, escribir, en este caso, el código, por ejemplo, y hacerlo en realidad, que sea mediante una UI, que tipo de lenguaje. Entonces, si se pone a pensar un poco, eso es lo que hace la gente. Hoy en día, eso es lo que hace la gente. Eh, Comparándolo con el ingeniero, yo creo que por ahí se trata un poco de ver, incluso a nivel laboral, en los tipos de trabajo, más que la forma en el trabajo es. Yo cuando hablo con un equipo y, por ejemplo, trato de definir cosas, intento no dar soluciones, sino tratar de que reciban problemas. Porque mira, la realidad y a todos y a las empresas en general, el beneficio que le da un ingeniero es que alguien le da un problema y el ingeniero no es que va a decir, ok, que está en campo que lo va a solucionar y no tengo que más. No, se va a hacer cargo de encontrar la forma de entender ese problema para poder convertir una solución. Sea volviendo a preguntar de nuevo, porque si lo expliqué totalmente mal y necesita más contexto, sea preguntándole a un compañero de trabajo, sea hablando con un cliente directamente en el caso que se pueda. Entonces, ahí está la diferencia. Esa parte es la que, para mí, no puede hoy ser reemplazada, si digamos de alguna forma, y no sé si va a poder ser, porque hay una parte humana, que ahí está la cuestión. Del otro lado, existe un usuario que, al final, que va a usar el resultado que generaste, el sistema que armás, y la realidad es que es muy difícil para un usuario final que está fuera de todo este contexto hablar directamente a una gente y que devuelva un resultado. Estamos lejos de eso, pero porque son cambios culturales, o sea, la tecnología está yendo más rápido de lo que la cultura pueda aceptar. Entonces, es un poco importante que nosotros, digamos, en el desarrollo profesional, al fin y al cabo, lo que hacemos es dar valor, o sea, generamos valor. La idea es que para mí, la idea en general no es que te va a reemplazar, sino que te va a dar herramientas para que vos de formas más autónomas o mejores sigas dando más o igual valor que antes. Lo que pasa un poco es que el miedo que da que se ve una cercanía al usuario final, o sea, que es una conexión con la gente. Hoy en día cada vez esa cercanía es más fácil. O sea, yo veo que nos vamos a hacer el equipo, por ejemplo, que hace 3, 4 años cuando se lo mostré, informábamos sobre el día. Entonces, pero es una cuestión de que es un cambio cultural que se vaya dando. La diferencia es que para mí nosotros tenemos que aprender a vivir con eso y pensar cómo podemos nosotros seguir dando valor para que solucionar los problemas a las personas, o teniendo esta nueva herramienta o este nuevo jugador, si queremos decir, que es básicamente y a gente lo que sea en el futuro. Acá quiero entrar un poco en los 3 puntos que creo que la IA no va a reemplazar hoy en día, no sé si lo va a hacer dentro de 6 meses, pero si lo vemos en la perspectiva de ahora y del pasado, es un poco la importancia de dónde se tiene que para mí enfocar a la hora de poder trabajar con ellos. Por un lado tenemos lo que es arquitectura, conversación y UX. Como dice ahí, la arquitectura es justamente diseñar soluciones que la gente no va a encontrar solo, separando inteligente de lo mecánico. Conversación tenemos lo que es preguntar por qué hasta llegar al problema real. Esto es algo muy básico que lo han escuchado 50 veces, pero la realidad es que se nota mucho la diferencia entre una persona que tiende a interesarse en solucionar un problema a alguien que vos tenés que darle las cosas y que nada, no se importa por resolverlo. Y la conversación demuestra eso, o sea, esa es la realidad. La idea de los equipos de trabajo es que nos apoyemos los unos a los otros, y la realidad es que para eso es un equipo, para que se trabaje en conjunto, no para que alguien diga además, y otro lo resuelva, se vuelva, sino que somos básicamente una fábrica. Entonces, siguiendo con lo último, hablando de lo que es un poco lo que es UX, ¿cuál es la cuestión acá? Hay un gran problema que yo veo con el uso de IA en general, y es que la verdad es que vos cuando haces un sistema un poco tenés que, el usuario cuando se lo mostrás, tiene que sentir que vos resolviste un problema. Esa es la realidad.
si vos mostrás un resultado y el usuario no siente que lo que está viendo está resolviendo un problema, hay algo que está mal en el medio. Y eso pasa mucho con la IA. ¿Por qué? Porque no tiene contexto, no sabe qué es lo que viene. Entrando un poco más para que se queden en razones más reales, digamos, sigamos punto por punto y entramos en lo que es la arquitectura y por qué importa la arquitectura. Es por esta razón muy general que pongo en su título, que es la gente no diseña, ejecuta, el diseño es tuyo. Es un poco también lo que mencionaba en el chat anterior, que existe un gran bias, se suele decir en los modelos, que no tienden a decir no sé ni no. Y es un problema que tenemos los humanos. Los humanos no decimos no sé. La IA está entrenada en datos pasados por gente. Entonces, es un gran problema y la única solución que existe a eso es que vos definas que sí y que no. Después vos dejar a una gente que lo ejecute o hacerlo vos. Da un poco igual eso, pero la realidad es que vos sos el responsable del diseño a nivel arquitectural. Como dice, la gente que no encuentra una solución no va a evaluar trade-offs, o sea, no va a evaluar, digamos, diferencias entre diferentes soluciones a ver cuál es mejor, y va a construir lo que le digas, y lo peor de todo lo va a hacer de la forma que pueda. O sea, incluso si le hace una solución mala, lo va a hacer para que lo va a tratar de hacer realidad de la forma que sea. Es muy raro que te digan, che, lo que estás haciendo está mal, deberías hacerlo. Y no creo que eso pase en el corto periodo de tiempo, porque la verdad que nosotros los humanos no lo hacemos. Después vos elegís cómo se arman las piezas, que acá me refiero a separar lo inteligente de lo mecánico, es entender que nosotros somos lo inteligente y la IA, podemos decir todavía que es biomecánica, porque bueno, existe un poco un aspecto filosófico y si realmente es inteligente o no. Entonces hay que separar y entender qué es nuestra responsabilidad como ingenieros, desarrolladores, y qué es lo que yo puedo dejar que la IA controle mediante una gente, lo que sea, para dar un resultado. Y de nuevo, el último, que es un poco lo que más quiero que se queden, que es si el diseño está mal, lo va a ejecutar perfecto, pero lo va a ejecutar mal. ¿Por qué? Porque el resultado que generamos es tan bueno como la arquitectura que va a llevar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si lo hagamos a tierra. Cuando ustedes están pensando en adquirir nuevos conceptos, hoy en día, la verdad, que merece más la pena que se centren para mí en conceptos más arquitecturales. O sea, por cuándo tendría que aplicar un patrón de diseño, cuándo tendría que, no sé, aplicar un After Factory, cuándo tendría que tener una arquitectura hexagonal en el backend, cómo tendría que usar Feature Slide Design en el frontend. Entonces, la nueva tiene una 8. Todo eso son decisiones de arquitectura que la IA no va a tomar, y si las toma probablemente las tome mal, pero no lo mismo falta de contexto, que es, digamos, responsabilidad de que la está usando aprender y saber manejarlas. La verdad es que hoy en día yo creo que no importa tanto que vos sepas que los que las clases en realidad y memorias y funciones no son clases, tanto de color de otro. Esos conceptos realmente van cambiando un poco porque es como lo que fue pasando a lo largo del distintos desarrollo. Estamos pasando por una nueva capa de abstracción que pasó con los lenguajes de alto nivel, que no ha pasado en el pasado. Es una nueva capa de abstracción, es una nueva forma de trabajar. Obviamente, lastimosamente, nos tocó a todos pasar un poco por ese proceso y tener que descubrir cómo hacerlo. Pero la realidad es un poco lo mismo. El mismo peso que tenía antes el diseño arquitectural lo sigue teniendo hoy. La ventaja un poco es que hoy tenemos más facilidad para fallar rápido. ¿Por qué? Porque quizás la construcción de la idea es un poco más rápida. Entonces, ahí está un poco la diferencia. Pero sigue siendo una misma responsabilidad. En general, yo los errores, por ejemplo, o lecciones que para mí no se tienen que llevar, no los marco porque se tuviste un bug, que te olvidaste de un origen. No, o sea, para mí está si la decisión arquitectural que tuviste realmente dentro de 3 meses nos va a servir para el modelo de datos que queremos agregar. No sé, esa es la raíz. Y si no sabes que eso va a pasar, es tu responsabilidad también en entenderlo. Esa es un poco la diferencia. Si nos vamos un poco al ámbito de lo que voy de conversación y por qué importa, por qué menciono conversación, que la realidad es que, como dicen, con IA vas a construir más, también construir lo que no es más rápido. O sea, nosotros no tenemos la bola de cristal como desarrolladores que sabemos exactamente los problemas de nuestro cliente, el usuario, para hacerle la solución perfecta. La única forma que tenemos para conectar
y entender sus problemas mediante la conversación. Y eso pasa tanto a nivel cliente directamente como incluso interno, organizacional. Entonces, por eso digo que la conversación define un poco lo que construís, porque justamente sin ella estás ejecutando un pedido sin entender qué es lo que debes hacer. Y eso es un gran problema. Yo generalmente cuando pregunto sobre desarrollo, realmente no hago preguntas de código, porque realmente tiene sentido, pero sí te pregunto por qué tomaste esa decisión. O sea, en base a qué tomaste esa decisión. Y la verdad lo que espero es que esa respuesta exista, porque toda decisión tiene, digamos, un resultado. Entonces, espero justamente que la idea es que sepas y entiendas que cuál va a ser la razón por la que te por lo que hiciste esta decisión. Entonces, otro punto muy importante que también lo voy a cubrir un poquito más al final es, si no preguntas por qué estás ejecutando. Y entonces ahí quiero que vean qué diferencia tenés con una gente. ¿Y qué diferencia hay? Si yo a una gente también le puedo preguntar directamente. Entonces, fíjense que trato un poco de hablar por ahí, hablando un poco, entrando un poco más en detalle de por qué podría preguntarle a la gente. Hoy en día existen un montón de formas que hace unos años era posible pensar que hoy en día es posible de conectar, por ejemplo, un agente con, no sé, el sistema de ticket que usamos. Y después tu agente tenerlo corriéndolo 24/7, incluso en la computadora, directamente en el palo de ese momento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si existe la posibilidad de hacerlo, está bien, y no, hay un montón de cosas que pueden salir mal ahí, pero hoy ya existe. ¿Qué puede pasar de acá a 6 meses? ¿Que sea peor o que sea mejor? Probablemente que sea mejor. Entonces, de acá a 6 meses seguramente eso sea más fácil de hacer, o sea, más seguro de hacer. Y entonces, la realidad es que si yo, usuario final, estoy dando una facilidad de contratar un mini desarrollador, por así decirlo, y los modelos cada vez empiezan a desarrollar mejor, productos en general, no sirve de nada que no te centres en entender los problemas de las personas, ¿no? Y después hay otra cosa muy grande, que es que preguntar en tu ventana competitiva, si estamos hablando de una competencia con los agentes, porque la gente no puede retener pedidos porque por entrenamiento en general, culpa del entrenamiento no suele cuestionar tanto o poner en juicio lo que le decís. Pero vos sí podés. O sea, vos como desarrollador podés poner en juicio lo que sea que se te pide o directamente tratar de entender mejor si lo que el usuario te pide es la solución final. Un poco un ejemplo que me pasó a mí laboralmente que creo que pega bien es cuando estaba hablando en Skype teníamos que en un momento estábamos haciendo un desarrollo de una aplicación que era un pico para un cliente de la verdad bastante grande. La realidad es que ellos lo que necesitaban es bueno, los datos del entrenamiento del modelo que estábamos generando que si lo mandemos. ¿Qué pasó con todo esto? Básicamente el pedido que llegó en realidad fue necesitamos que conectes tu backend de AWS con el backend de ellos, se cargan las credenciales y entonces nosotros le podemos enviar, digamos, los datos al de ellos. Entonces, y ahí es la pregunta acá que entro con algo súper básico que era los 5 por qué. La verdad es que yo 50 está re cansado de escucharlo, le puedo hablar que se aplica y es. Primera pregunta que hago es, ¿por qué necesitan para el MVP que le conectemos un backend? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Para qué necesitan ellos tener los datos ahora y no más adelante que estamos mostrando? La respuesta es no, bueno, porque ellos tienen unos scripts que suelen correr y si la gente machine learning del cliente para probar y validar que los datos que tenemos están buenos. Bueno, bien. Y pregunto por qué, cómo los validan. Y ahí es donde se cortó. O sea, desde nuestro lado no tenemos esa respuesta. Cuando voy a hablar con el cliente, con el equipo de machine learning del cliente, la realidad es que ellos lo que hacían después de preguntar por ellos es que iban a descargar de backend, convertirlo en un Excel y correr una pull de notebook para validar los datos. Y vos te pones a pensar y dices, ¿por qué no te agrego un botón de export en nuestra aplicación y lo exportás y lo consumís cuando vos querés? No tenés que esperar que yo que una vez al día te lo comparta o me tenés que estar pidiendo algo así de. Cuando ellos escucharon la solución, que de nuevo, ellos están del lado del cliente, ellos no te van a dar la solución que cuentan su problema, dijeron, perfecto, hagamos eso, porque no hace nada más. Y vos te pones a pensar, y la realidad es que no es culpa de nadie, es una cuestión de que es de uno preocuparse por tratar de dar el mejor resultado en el menor tiempo posible. La verdad que las 4 o 5 horas que te llevan a hacer un botón de export con todo lo que lleva alrededor, contra la semana que puede tardar en que el cliente te quiera las credenciales, te puedo asegurar que no podemos encontrar un acuerdo porque es imposible.
un poco una diferencia. Ya entiendo lo que voy con esto, es lo importante que es de conversar y que nada, en ese momento, la verdad, yo pedí que sea una reunión con los clientes. Si nadie lo pedía, me iba a pasar, pero nadie me dijo que no. Porque la idea es que entre todos justamente solucionemos los problemas que tiene el cliente, porque al fin y al cabo son los que, si nos vamos a la base, nos pagan y nos dan de comer, digamos. O sea que es va un poco por ahí. Y para cerrar un poco con este segundo mandamiento, digamos, está lo que es la parte de UX y por qué importa. Porque la realidad es que no alcanza no solo resolver las cosas, sino que el usuario tiene que saber que se lo requiere. Yo a lo largo de nada, los años hablando me di cuenta que hay veces que es más importante incluso dar una solución al cliente y demostrar que estás trabajando en lo que él necesita, más que, por ejemplo, hacer una solución superadora, que sea perfecta el código, que ande para todos los casos del mundo. Y acá entran cuestiones de definición como, no sé, Pareto y demás, que están cansado un poco de escuchar, que es justamente el 20% de mi tiempo para generar el 80% de los resultados. Entonces, a veces es mejor hacer algo que no escale al inicio, o sea, que no funcione, que no escale, pero para que el cliente pueda materializarlo y verlo, y después va a haber tiempo para escalar. Siempre hay tiempo para escalar. Esa es la realidad. Y tenemos muchas herramientas hoy en día para hacer esas cosas. O sea, no sé, por ejemplo, de cero pueden tirar una landing en un par de horas. Eso hace años era imposible, tenía que estar 3 días. Entonces, ¿para qué me voy a poner a hacer todo lo que conlleva hacer yo esa etapa para que lo haga? Si lo puedo hacer con cero, se lo muestro, lo itero un poco con él, después hacemos todo lo otro para que quede bien, funcionando, haciendo las prácticas que hay que seguir. ¿No? Entonces, a lo que voy un poco con la parte de UX, antes, un poco que esto es la venía antes, se tendía a dejar la parte de presentación, digamos, hacia el cliente más hacia el final. Se tendía a pensar un poco más en hacerlo bien al inicio y ir más hacia el final de pulir esas cosas para que el cliente lo vea bien. Estamos en un ambiente tan rápido hoy en día, existe tanta gente haciendo desarrollo, que la realidad acá es que lo que importa es primero que el cliente, entender el problema del cliente, que lo valide, tenemos un montón de herramientas para usar para eso, y luego podemos entrar a la parte de, bueno, vamos a hacer escala, hablemos de cuántos usuarios querés tener, qué querés hacer con esto, y un montón de cosas aparte que, que siento que un poco se invierte ahora gracias a lo que es la capacidad que nos da lo que es la línea que nos da. Y aparte porque hay un punto muy importante que es más que nada lo que menciona acá, que es la IA genera igual si no vamos a lo que es front, pero no conoce al usuario. O sea, se puede construir la interfaz, se dan cuenta, yo estoy cansado de interfaces violetas. O sea, es muy loco como me encanta la violeta. Y de nuevo, no comunican, o sea, no, en general no comunican. Incluso hablando con gente por ahí que no desarrollo, ven esas, es como que incluso las tienen ganas, ya no les gusta, es solo ver que usan esos colores, porque tienen malas experiencias que han tenido en el pasado justamente con por ahí desarrolladores o empresas que no se centran tanto en eso. Y aparte, el punto gran importante es que la confianza del cliente se construye mediante feedback. O sea, el cliente no espera, o sea, la realidad es que, digamos que un poco le espera, si no están en tu desarrollo, que esto es tipo como comprar un auto, que compras el auto y te lo dan y funciona. Sabemos que el desarrollo no es así y hay que explicarle al cliente que no es así. Y la forma de hacerlo es haciendo interactivo, mostrándole las interacciones entre clientes, mucho más con todas las herramientas que tenemos hoy en día. Y creo que no hay que caer de nuevo en la idea de vamos a hacer algo que mega escale para quedar bien con el cliente, cuando en realidad capaz que la idea es vamos primero a asegurarnos que eso que creemos que es lo que va a escalar y lo que realmente vamos a hacer. Y de nuevo, un punto aparte al final, digamos, que es nada, que hay que comunicar las cosas por resolver. Eh, la idea es que el usuario tiene que saber que lo que resolviste está real, existe, y no decir, bueno, ¿dónde está? No le pagas comunicar, sino tratar también de comunicar con él y conectar con la persona que está del otro lado para que el usuario entienda justamente lo que estás haciendo, lo que para él, ¿no? Acá dejo cerrando un poquito, nada, yendo un poquito a el último punto, me quiero centrar un poquito más acá,
que es, hay algo que noto mucho hoy en día, es que se habla de que la IA te da cosas más rápido, que somos más veloces, hacemos las cosas más rápido, que nada, todo sale en un par de horas, todo anda. La realidad es que eso pasa, pero con lo que son las pequeñas tareas, podemos decir. Pero cuando estamos hablando de desarrollo, de definiciones, de artículos complejas, no pasa. Hay un par de estudios, dos principalmente, que es el MEC, el de 2025, que agarraron básicamente insiders experimentados con 5 años más o menos en red open source y le dieron 246 tareas. El resultado final es que con la IA tardaron más y aún así ellos habían querido que había un 20% más. Si nos vamos al resultado final, ellos primero dijeron, che, la verdad es que yo estoy seguro que si uso IA voy a ir 24% más rápido que el promedio. Después del estudio siguieron diciendo que era más o menos un 20%, la realidad fue un 20% más de lo que usaron. ¿Y por qué? Porque todavía existe un problema alrededor de usar correctamente agentes, IA y demás, que es en problemas grandes o en features complejas, si no tenés tanta capacidad para entender cómo pedírselo, cómo dividir o cómo es donde empieza a funcionar. Y ahí empieza a generarse lo que digo yo, que es el loop en donde no va a un lado, que es tipo, empezás a pedirle cosas, no funciona, seguís pidiéndole que no funciona, y así estás. Y aunque no sea para lo que es devs más experimentado, digamos, si hablamos de senior, muchas veces que directamente lo haga esa persona, va a ser más rápido, digamos, y aquí estudio un poco lo demás. ¿Cuál es la contraposición? Porque la realidad es que sí generamos más resultados. Pero la idea en realidad es que, como dice por ejemplo el instituto de Pablo Miguel, que se dieron cuenta que lo que por dev había casi un 100% más de PDP. O sea, básicamente resultados públicos que generaban. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo un poco esto? La realidad es que la diferencia está en que no están haciendo más rápido, sino que están haciendo más cosas a la vez. Apostas, tenés la chance hoy en día de poder laburar en, no sé, 2 o 3 cosas a la vez, porque tenés 2 o 3 agentes para la haciendo cada uno. Entonces, y un poco la idea de esto es, si lo comparamos con la historia del pasado, es un manager, digamos, ¿sabes qué es lo que hace un manager? Un poco tiene un equipo de personas que una de sus tareas diarias es coordinar a esas personas para que desarrollen, digamos, o hagan algo. Entonces, ¿por qué si yo me tomo el tiempo no puedo hacer lo mismo con una gente? O sea, tener un equipo de agentes que le pido cosas. Lo único que hago es validar. Y por qué pongo esto también es una realidad, no sé yo, pero yo la verdad que en 2 computadoras no puedo escribir todo a la vez, puedo solo en una, pero sí puedo leer el resultado de tres desarrollos que para puedo validar en 3, quizás mientras que escribo con uno, el otro todavía, la verdad que no sé, la gente está trabajando en eso, después voy chequeando en otro. Y también algo que se descubrió un poco en esto es que se empiezan a cortar esos tiempos muertos que sentimos cuando estamos laburando, que pedimos tardar 10 minutos en responder y tratar el cero y pasar el mail. Y esto un poco también como desarrollador te ayuda a que no te pasen esas cosas porque después del día pasas agotando y te cuenta que vamos a hacer. Y es como, la verdad que esto yo siento que tiene más un efecto como medio juego, que bueno, pasan cosas tan rápido, o sea, mandar un prompt y le generan la respuesta en 10 minutos, sentís que avanzas un montón, después mandado 10 minutos y cuentas cuenta que no para eso cualquier cosa. La verdad, para materializar un poco, para que vean cómo funciona esto en desarrollo en general, existe algo que leí que se llama los workflows, que nada, es un concepto que no quiero entrar a qué es en realidad, pero es lo que te permite que vos puedas tener, por así decirlo, en la reposición donde estás trabajando, y varias carpetas en tu computadora, y que eso esté traqueado por. ¿Qué es lo lindo de esto? Que están son independientes. O sea, yo puedo levantar una gente en cada uno y pedir información. No tengo que estar lidiando con conflictos después y demás. Entonces, sí, lo loco de esto que hay más común que se llama conductor es como básicamente es lo mismo que Curve, es de ese code, agarrar ese code, construirlo arriba, ¿qué es lo que hicieron? Encontraron en esto. En ese panel que te permite moverte entre WordPress, digamos, y eso te permite poder justamente desarrollar más cosas a la vez, tener más throughput. Yo creo un poco que va por este lado, porque obviamente los modelos van mejorando en velocidad, y eso cuando nos vamos.
Pero siento que la ventaja está en que tengamos la capacidad como desarrolladores de poder manejar esto. Es un cambio de aparte, o sea, no es lo mismo estar vos hablando de siendo una cosa que tener que controlar tus cuatro. Por eso no todas las personas son, no sé, manager, teach lead y demás, es porque hay una cuestión aparte, una carga aparte con esto, pero la verdad que lo que yo siento es que la industria tiene ahí por esto. Hay un montón de empresas que incluso empiezan a definir, por ejemplo, que van a definir que en post como los product builders o los product engineers, lo que hacen es esto. Son gente que los ponen para que resuelvan una tarea muy grande de inicio a fin. ¿Cómo decir cómo una persona puede lograr eso bien? Porque funcionan, usan esto, hacen esto, básicamente. Tienen un grupo de agentes, digamos, que le piden cosas y le van resolviendo la manera, funcionan un equipo de personas. Y un poco volviendo a lo mismo, si ya esto hoy está pasando y con los modelos de hoy se puede hacer, que pasó que esto hace 6 meses no ha funcionado bien, pero ahora sí, ¿qué va a pasar dentro de eso? Probablemente funcione mejor, porque los modelos van a mejorar cada año. Y los sistemas que se construyen alrededor de esto para el desarrollo también van a mejorar. Un ejemplo es este. Con doctorante yo tenía que tener 4 veces todo el resto de los bajones, tenía que tener todo el resto de los 4 porque sobre. Y nada, todo esto, la verdad que me gustó bastante, por eso le digo como siempre tengo un ojo después. Y, y van a seguir teniendo cosas así para desarrollo, que es lo que voy de nuevo. O sea, sí, todo muy nuevo, pero la verdad que el resultado final sí es el mismo, que es dar un poco, sigamos dando valor a nosotros y cómo hacemos que las herramientas estas nos permitan construir más, porque todavía existe una gran brecha para que una persona entre, escriba lo que quiere luchar y de repente salga eso resuelto. Porque ¿cuál es el problema? Lo que pide generalmente es muy distinto de lo que en realidad necesita. Y es justamente ese es el problema de la necesita. Así que nada, un poco para dejar el recap de los 3 mandamientos, digamos que lo mencioné así. Que como menciono, bueno, entender las herramientas usadas. En este caso me centré con los agentes, pero bueno, hay gente por todos lados y es lo que está ahora común, pero la realidad es un poco esto es lo que sea que ustedes usen para lograr diariamente, entiéndanlo, porque como años anteriores vos no podías escribir código si no sabías escribir código literalmente. Acá es lo mismo, estamos en un nivel de abstracción más, pero la realidad es que no podés, o lo vas a hacer mal si no entendés qué es lo que está debajo. De acá no digo que se pongan a estudiar bien, y yo puse a estudiar bien. La realidad es que tenés que entender un poco esto de lo que es el loop, qué son las tools, y bueno, y eso va a ir cambiando, probablemente dentro de un par de meses, años, capaz que no sea más, y otra cosa, la idea es estar un poco al día de tecnologías que se van usando y entender cómo funciona, porque son también básicamente cosas que, aparte de construir a gente en sí, que nada, la verdad es que a nivel eh, lo que es la industria del desarrollo de los puestos como, no sé, AI Engineer o ingeniero de IA, y cuando están creciendo anualmente, que básicamente es exploración de agentes para casos específicos o para empresas internamente, y no usar los agentes públicos como Cloud o cualquier otro que conozcan. Fuera de eso, para la relación de esos agentes, la otra es la televisión, a todos los niveles. Entonces, como que es un loco no entender un poco lo que uno y bueno, después lo otro de ser ingeniero programador, tenemos que decir una frase, no tendría que ser obligatorio de programación. Y la realidad tampoco es eso. O sea, el programador, como se lo conoce como definición, un poco para mí va a cambiar. Yo hoy en día lo hace un poco, yo puedo agarrar y comentarlo y a la gente y me va a costar, sí, pero bueno, a la larga va a ser fácil. Entonces, básico es un poco eso. Céntrense en entender las cosas y captar el conocimiento de lo que creemos, por lo menos la mayoría de gente que anda un poco lejos todavía. Y luego, lo último, no busque velocidad, busca throughput, trabajar más cosas a la vez, multiplicar tu como punto final, yo cuando estuve en Laboral Scale, y también ahora en Cirela, y también formo parte de la parte de recruitment, digamos, a nivel técnico, o sea, siendo entrevistas tanto técnicas en ambos, digamos, mucho más en Scale, era un poco más corto, digamos, el proceso, lo veo bueno, ambas de intentar, por supuesto. La realidad es que esta es una pregunta que un poco siento que tenés que saber responder, porque es lo que te define de que si realmente vos sabés el valor que das. Es como dice, si yo te comparo con Cloud Code con un ejemplo ajeno, puede ser lo mismo. Si te comparo con Cloud Code, tenés que decirme por qué no podría reemplazarte, tenés que tener una muy buena respuesta.
Llegando al ejemplo anterior con los programadores, si el programador dice que su capacidad o que es muy bueno escribiendo código, probablemente no sea un buen fit. ¿Por qué? Porque yo sé que a la larga la vida va a terminar reemplazando la escritura de código. Entonces, necesito que entiendas dónde está tu valor como desarrollador, digamos, que me lo vas a dar sobre la IA. O sea, yo sé que vas a usar la IA todos los días para hacer todo lo que vas a escribir un mail, un mensaje sin haber preguntado a ChatGPT antes, pero la realidad es que está bueno entender dónde está un poco la diferencia, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poco todo. Muchas gracias por el tiempo. Y te robo este Gonza porque con el otro tenemos interferencia. Va al espacio de preguntas, van a tener que levantarse a ese micrófono o a este, así que sin vergüenza. Gonza, increíble todo, otro aplauso. Gracias por. Tengo preguntas yo, de curioso, muy cortas, de crear el micrófono al público. ¿Qué estás usando hoy para programar? Ahora literalmente, o sea, lo que uso es, o sea, para programar es Cloud. Pero por ahora, con Conductor. Claro, con Conductor es como una herramienta que lo puedo usar por los dos. Pero como estamos con gente y sobre todo, bueno, es un tema de preferencia. Sé que por ahí Codex también es relativamente también bastante bueno. Pero ahí ya es un poco por costumbre. Me gusta también siento que lo que tiene bueno un poco Anthropic es el ambiente que tiene alrededor. Tiene un montón de agregados, digamos, que están muy buenos, después pueden buscar, como se Cobol, tienes el cloud que usas en la compu, y después tenés cloud code, puedes usarlo, puedes enviar el prompt desde el celu para que lo directamente en la computadora, que eso es increíble. O sea, estoy a la mañana en la computadora y me ocurrió una idea que se llama, chao, después mañana veo que hice. Esas cosas que demuestran un poco más parte del modelo en sí, en la compañía, cada uno lo que quiere lograr y el rol que nos dan en medio, nos dan herramientas. Entonces, un poco, la verdad que me cierro por ese punto. Última pregunta que tengo, no sé qué tanto estás podiendo estudiar de meter features, pero cuando trabajas, justo ayer tuvimos una charla en la facultad que estaban 100 agentes que hacían, eso es imposible de obligar para controlar. Vos cuando necesitas trabajar, ¿en cuántas features podés trabajar a la vez o sentís que es un número que se puede manejar? La realidad, un poco en el día a día, que puedo usar máximo tres. O sea, digo tres cosas para tres meses, máximo tres cosas. En general suelo trabajar un poco por un lado en una feature un poco más grande. Después, por ahí, el tercero es el que lo saca de, bueno, que hay un bug o algo, lo tira ahí, lo voy haciendo. Y después el otro que suelo es por ahí lo pagan por factors, o otras cosas. Eran esas otras gran cosas que las ventajas de la movilidad efectiva, haciendo refactor todo el día de factor. Ahí era código muy rápido, pero también es código bastante malo a veces. Entonces, como que uno es una cuestión constante, poder seguir a la velocidad que necesita el mercado, tenés que estar todo el tiempo pensando dónde está el límite, dónde tenés que cortar, y decir, bueno, termino con esto, lo dejo así, sé que no está bien, y después en X tiempo lo voy a retomar y lo voy a hacer. Hay una frase muy loca que me dijo un manager mío de Skate, la verdad, un crack, que decía, cuando desarrollas algo tienes dos opciones, o lo haces bien desde el principio para los demás, o lo haces lo suficientemente mal para que después te duele y tengas que volver a arreglarlo. Nunca hagas soluciones intermedias, porque las soluciones intermedias nunca las arreglan, quedan para toda la vida. Entonces, va por uno de los dos, y así un poco tratar de manejar esto. He escuchado también 3, 2 es el número mágico más que es un desastre y no terminas viendo. Dejo de robar el micrófono al público. El que quiera hacer una pregunta se puede acercar ahí. Eh, Aprovechen y si no voy a seguir preguntando. Genial. No probamos si ese micrófono anda, así que vamos a ver. Perfecto. La creación ahora de convertir, digamos, algo que está especificado en código es mucho más rápido. Pero para conseguir cosas perfectamente especificadas,
Vos lo que tenés que tener es un gran input de información como diseñador, como arquitecto, como ingeniero. Ese input de información puede venir de distintos lados, pero ¿cómo se hace para manejar que la empresa logre tener una velocidad de comunicación entre las personas, entre los distintos actores, entre los distintos stakeholders, suficientemente rápida, digamos, como para que esa comunicación no pase a ser el cuello de botella? Es decir, no pase a ser de, ay, bueno, hay que hacer tal cosa en tal parte, y nosotros sabemos que la persona que es el propietario, digamos, el ownership, que tiene el ownership de tal feature, de tal parte, y vos lo tenés que hacer algo con un criterio completamente distinto. Entonces, no hay que preguntarle, esperemos, esperemos. Veremos. Y después hay que hacer tal cosa. Ahora vamos a decidir, bueno, hay que hacer una investigación. Hacemos una investigación, encontramos con la guía, la guía también ayuda a la investigación. Hay que decidir 3 bibliotecas diferentes. Esperemos, esperemos. ¿Entendés lo que te quiero decir? La comunicación entre personas pasa a ser el cuello de botella. ¿Cómo se evita ese problema? Eso es un gran problema que un poco nos diferencia de lo que nosotros llamamos la un poco más corto, porque son más grandes, pero son más estratégicos. Es, cuando son poquitos, es muy fácil un poco mantener esta conversación, digamos, de comunicarse entre sí, porque claro, es un organigrama chico, pero cuando empezás a tener una empresa un poco más grande, empezás a tener esos problemas de comunicación, y se empiezan a hacer un cuello de botella porque tenés que esperar a la persona con la que tenés que hablar, tenés que ver que te responda, y no te contestan el Slack, como 50 cosas más, y así. Es muy loco porque es un problema que existe, es un problema que incluso yo sufrí mucho en Skype, y por una de las razones que no me gusta, digamos, laborar con empresas más grandes, que tienden un poco a hacer también eso. Porque, bueno, por ejemplo, imagínate que conozco a varias empresas tipo startups estadounidenses que he hablado con ellos que están tratando de hacer mensajería para poder conectar a gente en un mensaje. Para que yo, en vez de preguntarte directamente a vos, le pregunte a una gente y la gente, en base a lo que sabe, vos me lo responde. A mí me lo responde muy bien. A lo que voy con esto, imagínate el problema real que estás planteando que exista a lo largo de todas las compañías, que es, acá un poco es, también tiene que ver con el organigrama, cómo definir el organigrama de la empresa. O sea, vemos, por ejemplo, empresas antrópicas que sea capítulo 2 de, ¿y cómo será que hacen? Y bueno, pues capaz que dividen la empresa en porciones de equipos más chicos, porque saben que cada desarrollador por debajo maneja un día más, cada desarrollador porque tiene más control, no se pone a escribir código, se le toma más a los agentes que lo escriben. Entonces, yo creo que ese es un gran problema que tienen, y es la ventaja que tienen por ahí las empresas más chicas, por ahora, hasta que empecemos a ver soluciones de este tipo. Y nada, pero los curiosos de esta startup se llama Ando, que nada, están haciendo, tratando de retrasar o mensajería en general, usando un sistema más agéntico en el medio. Para evitar justamente este gran problema que tenemos de que no la contestan y no puedo sacar de algún lado el contexto, meterme en la cabeza y hacerlo yo. Claro, exactamente. Exactamente, que es un gran problema, ¿no es cierto? La desconexión que existe por ese lado. Pero nada, es una problemática que hay mucha gente intentando resolver hoy en día. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más que se anime a venir? Vi que en la charla anterior había varias preguntas, pero no había tiempo, así que ahora pueden aprovechar. Bien. Hola, siento que creo que vos habías entrado ya a trabajar programando sin esta inteligencia artificial. ¿Cómo hiciste para pasar a través de nuevo modo de trabajo con la inteligencia artificial? ¿Y cómo podrías explicarle a alguien que nunca supo realmente programar cómo empezar a partir de un punto nuevo de inteligencia artificial? Páginas o programas, sea para aprender más? Bien. Sí, o sea, personalmente el Switch fue un poco más complejo, pero nada, es como la realidad es que toca. O sea, si no lo haces, te quedas fuera. Es un poco lo que te pasa cuando estás laburando, digamos, ya tanto 10 días, bueno, después para empezarlo. También fue un poco más gradual, porque como saben, por lo menos para lo que es desarrollo, realmente no es tan viejo. O sea, existen modelos, lo que ella existe desde
un poco antes de que el público en general lo vea, era increíble que no podían hacer una frase, porque erraban una palabra que generaban. Y eso fue hace relativamente poco, digamos, 3 4 años, digamos. Entonces, la realidad por ahí es que fue también un poco más gradual al inicio, hubo un lapso para mí de tiempo que costó mucho a la IA poder llegar a un punto donde sea utilizable para el desarrollo de software, por ejemplo. Y lo loco de todo esto es que por ahora nos tocó un poco a nosotros como desarrolladores, yo siento que le va a ir tocando a las demás industrias, pero lo que pasa es que, bueno, para el que lo hace, que tenga los modelos, es más fácil que aprenda sobre algo que sabe hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, nada, fue un poco más gradual porque al inicio fue un poco más lento, que fue lo que me metió un poco. Además que también tuve la suerte de estar en una startup que era muy, justamente, vendíamos los datos para los grandes apps de AI. Entonces, como un poco tenías que estar y nos daban la flexibilidad para estar en donde hay la parte más delante o frontier o todo. Después, para las recomendaciones que alguien está hablando, la verdad es que yo cuando, por ejemplo, lo que suelo recomendar es centrarte un poco en lo que es nivel arquitectural. O sea, capaz no sé si vale la pena hoy en día que te sientes a entender código low level, digamos. O sea, aprender a escribir el código en C++. Pero sí está bueno que entiendas, no sé, cómo funciona una página web, o entiendas, por ejemplo, patrones de diseño. Hay una página muy buena, se llama Refactory.u, la habrán visto un par de veces, te la recomiendo mucho porque es muy didáctica, que te explica patrones de diseño de cosas, cuándo aplicar ciertos patrones y más. Porque la realidad es que para el que está arrancando hoy y cuando esté en un nivel que por ahí pueda entrar a una empresa, nadie sabe bien qué va a pasar, pero siento que lo más probable es que eso te sirva. No sé si te va a servir entender exactamente cómo escribir una función en TypeScript o en Python, ¿no? O sea, no creo que esté por ese lado. Para mí va a entrar por más los conceptos. O sea, si se fijan más a nivel entrevistas, en general, más a nivel startup, se suelen hacer dos cosas. Una, suelen tener una semana de pruebas y llegas al punto final de la entrevista, o sea, trabajar una semana en la empresa para ver si justamente a vos te gusta la empresa y a la empresa te gusta lo que haces vos. Y segundo, muy importante, las entrevistas ahora tienden un poco a hablar más conceptual. O sea, antes tendía mucho a tener vos más que hacer una en vivo, mostrar tipo una resolución de código. Ahora suelen ser más eso, hacerlo en tu casa, incluso algunos de ellos muchos usarían, y después vos tenés una defensa, por ejemplo, decir, "Pues, bueno, yo te voy a entrar a preguntar, no te voy a preguntar por qué escribiste la función". Entonces, tanto para conseguir tu primer trabajo como para aprender, entender qué conviene aprender, es un poco por este lado. Aparte de que también es muy fácil que vos puedas ver estos ejemplos de arquitectura hechos realidad, porque le puedes pedir a una gente que te lo haga y pensás en una idea que vos entiendas y pedís que se lo hagan y explicás cómo es el patrón y te puedes hacer que incluso vas a aprender mucho más, porque lo vas a ver en la realidad, más que leer una página. Así que para mí me gusta un poco por ese lado. Bien, estamos cortos en el tiempo, así que cerramos. Gracias por tu tiempo, Gonzalo. Un aplauso. ¿No? Bueno, muchas gracias a ustedes por coparse. Ya hicimos la solicitud del merge a CEL. Por ahora tenemos los códigos, vamos a estar publicando en Instagram. Ahí también vayan a seguir. Y nada más, vamos que se enfrían las empanadas. Así que eso. Un aplauso. Gracias a los que estuvieron desde el Zoom, espero les haya servido. No prestamos tanta atención, pero se hizo lo que pudo, queda grabado, vamos a ver dónde lo ponemos, pero termino la reunión, así que nos vemos. Y